Hola, bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. En este video continuaremos el trabajo que estuvimos haciendo en el video anterior, en donde empezamos a construir tablas de distribución de frecuencias para poder agrupar datos. Como lo había prometido en el video anterior, ahora vamos a empezar con un ejemplo con bastantes más números, no exageradamente, pero bastantes más que creo que teníamos 6, 7, para poder jugar un poquito más con la creación de identificación de cuántas clases van a ser, establecer bien los rangos, ver si los intervalos de clase son suficientes para crear la marca de clase, o si necesitamos los límites de escritura, etc. Entonces, afortunadamente iremos recordando los pasos que llevamos en el video anterior para que no descontrolarnos y seguir agregando los pasos siguientes, porque como habíamos mencionado, las tablas de frecuencias se pueden alargar mucho en cuanto a columnas. Le podemos ir agregando columna tras columna para casos específicos, para cálculos específicos, porque una tabla de estas me va a permitir, como lo habíamos adelantado, poder hacer los cálculos de las medidas de tendencia central como media, moda y mediana de una forma pues más condensada, sin manejar todos los datos. Pero bueno, vamos al ejemplo. Aquí está la serie de datos con los que vamos a trabajar. Son varios. Y bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Y ese, si se acuerdan, era uno de los primeros datos que ocupábamos en el primer paso. En el primer paso para la construcción de tablas de distribución de frecuencia, lo que teníamos que hacer era determinar el número de datos, identificar el dato más grande e identificar el dato más pequeño. ¿Sí? Y aquí podemos ver que hay 20 datos. ¿Cuál es el más grande? Vamos a ver, tengo un 6,3 por aquí. Pues sí, el 6,3 es el dato más grande. El más pequeño tengo un 1.9, un 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 es el dato más pequeño. En el segundo paso, lo que necesitamos determinar es la cantidad de clases que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan en el internet, hay algunas fórmulas muy rebuscadas, algunas que tienen que ver con algo que ustedes todavía no conocen en Matemáticas 1, que se llaman exponenciales o logaritmos, que es demasiado rebuscado. Y nuestra fórmula hace exactamente lo mismo y casi arroja el mismo resultado sin meternos a operaciones matemáticas que no conocemos. El número de clases sugerido era por medio de la fórmula de la raíz de n. Perdón por la forma de escribirlo. La raíz de n. Es decir, en este caso, la raíz de 20. ¿Cuánto es la raíz de 20? Pues hay que verlo. No tengo idea si a simple vista, mi memoria no es tan buena como para decir cuánto es la raíz de 20, pero está entre 4 y 5. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque el 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, entonces es un número intermedio. La raíz de 20, nada más para que no quede, es aproximadamente 4.47. 4.47. ¿Cuántas clases tomaremos? Acuérdense que habíamos mencionado que esta no era una fórmula de rajatabla de que la cumples o no, o no te va a salir bien el cálculo. No. Es a fin de cuentas una sugerencia. Nos está diciendo que alrededor de 4. A lo mejor 4, a lo mejor 5. Si quiero calcular 10, pues hago 10, no importa, ¿no? Que sería un poco raro hacer la mitad, o sea, si tengo 20 datos, hacer 10 clases como que sería exagerado, ¿no? Vamos a
adoptar 5. ¿Por qué 5? Porque 4 se me hacen muy poquitas, entonces vamos a adoptar 5. Igual y podemos hacerlo con 4, pero vamos a ver, esperemos que no nos salga muy feo. 5 clases, 5 clases. Esta es la cantidad de clases que vamos a definir. 5. Tercer paso. El tamaño de la clase. ¿Se acuerdan? Habíamos mencionado que el tamaño de la clase o longitud de clase o tamaño del intervalo era el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases, que en este caso es 5. Otros libros a este cálculo del dato mayor menos el dato menor le llaman rango, y es correcto. Y entonces el tamaño de clase es el rango entre el número de clases. Es exactamente lo mismo, nada más simplemente estoy dejando ese nombrecito de rango para otro tipo de medidas que son las medidas de dispersión. Entonces, 6.3 menos 0.6 entre 5. ¿Cuánto es eso? Bueno, 6.3 menos 0.6 es 5.7. ¿Ok? 5.7 entre 5 me da 1.14. Y qué bueno que me dio así de feo. ¿Cómo son nuestros números? ¿Cómo son nuestros datos? Son decimales. Perfecto. ¿Cuántas decimales tienen? Tienen 1. Entonces, no tiene sentido que agarre un punto 14 porque mis datos solo tienen un decimal. No lo voy a redondear. Ojo, no lo voy a redondear, lo voy a cortar al número de decimales que tienen mis datos. Es decir, me voy a quedar con el 1.1. Importante, no redondeen, corten. Cuarto paso, vamos a construir los intervalos de clase. Los intervalos. Entonces, vamos a tener, como dijimos, 5 clases, 5 renglones. Vamos a escribir aquí mis clases. Van a ser 5 rengloncitos, varias columnas. Muy bien. Vamos a ver. Ya casi. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Mi primera clase empieza en el valor más pequeño, 0.6. Va a ir de 0.6 a el 0.6 más 1.1. Me va a quedar 1.7. Aquí no voy a empezar en 1.7. No. ¿Por qué? Porque me puedo prestar a confusiones. A lo mejor, si ustedes checan en algunos otros videos de internet, en algunos libros u otras páginas, aquí escriben esto con un paréntesis y el otro lado con un corchete, y aquí dejarían el 1.7 y aquí también. Eso se puede prestar a confusión. Entonces, mi sugerencia es no lo hagan. Aquí terminamos en 1.7. La siguiente clase empieza en el consecutivo. No le agreguen 1. ¿Sí? No empezamos en 2.7, sino en el que le siga al 1.7. ¿Y quién le sigue al 1.7? Pues el 1.8. Aquí iríamos al 1.8 y más 1.1 se vuelve 2.9. El consecutivo de 2.9 es 3.0 hasta más 1.1, 4.1. El consecutivo sería 4.2 hasta 5.3. 5.3. El consecutivo es 5.4 y terminaríamos en 6.5. Fíjense que mi dato máximo es 6.3. Es decir, que aquí voy a tener como 2 espacios de más. ¿Sí? No terminé en 6.3. Algunas veces, si terminamos exactos, otras veces la última clase va a quedar sobrada. Si somos muy quisquillosos o así sufrimos de ansiedad, a lo mejor lo que podríamos hacer es borrar todo y en lugar de iniciar en 0.6, iniciar en 0.5.
para aquí terminar en 6.4. Y entonces estamos compartiendo esos dos lugares en la última clase. Estamos compartiéndolos con la primera y la última. ¿Sí? La primera va a tener un espacio sobrante y la última va a tener un espacio sobrante. Pero no es así como que muy necesario. Claro, dependerá, insisto, de la finalidad de hacer este cálculo. Como ahorita, por lo pronto, es un caso meramente escolar, no es necesario ser tan quisquillosos. Ahí tendríamos nuestra primera clase. Ahora vamos al conteo de las frecuencias, que se simbolizan como FI. Es decir, vamos a ver cuántos números hay entre 0.6 y 1.7. 0.6 y 1.7, este se pasa, este es 1, este si cabe, este si cabe, este se pasa. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Mi frecuencia me dice que son 3. Ahora, vamos a ver cuántos datos hay entre 1.8 y 2.9. 1.8 y 2.9, aquí tengo 1. Este entra antes del 2.9, también este, ¿no? Este y nada más. Entonces estoy teniendo 1, 2, 3, 4, 5 datos que están entre 1.8 y 2.9. 5 datos. Ahí está. ¿Cuántos hay entre 3 y 4.1? Más arriba de 3 y antes de 4.1 tenemos este se pasa, este entra y este entra. ¿Cuántos tuvimos entonces? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. ¿Cuántos datos tenemos entre 4.2 y 5.3? No. Se pasa. Este sí. Este también. Se pasa. Entonces, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Y finalmente, ¿cuántos datos hay entre 5.4 y 6.5? Tengo este y este. Están en un cuadrito. Entonces son 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. ¿Nos habrá faltado alguno? Bueno, una forma muy sencilla de comprobarlo es sumar todas las frecuencias. La suma de todas las frecuencias me debe de dar el número de datos. Y mi número de datos es 20. 5 y 5 son 10, y 3 son 13, y otro 3 son 16, y 4 dan 20. 20, como debe de ser, no nos faltó, no nos sobró, no contamos doble, todo perfecto. Entonces, esta es la frecuencia. Como habíamos dicho, a la hora de que tenemos esto y nos perdemos de todos los datos, yo no sé cómo se distribuyen los datos en cada clase. Es decir, si estos tres datos están más pegados al 1.6 o al 0.6 o al 1.7. Pero eso no va a importar. Yo necesito elegir un valor que represente a toda la clase. ¿Sí? Y ese va a ser lo que conocemos como la marca de clase, que se simboliza como XI. Entonces, esta es mi marca de clase. Marca de clase. Un poquito más arriba. Marca de clase. ¿Ok? Ese será mi quinto paso. ¿Sí? Quinto paso, calcular XI, marca de clase. Calcular XI, es decir, marca de clase. Y aquí aparentemente vamos a tener un pequeño problemita.
Pero no se preocupen, está diseñado, este ejemplo está diseñado para que nos saliera ese problemita precisamente. ¿Sí? Habíamos mencionado que la marca de clase va a ser el promedio de los límites inferior y superior. Es decir, yo voy a agarrar el 0.6, le voy a sumar el 1.7 y lo voy a dividir entre 2. Ok, hagámoslo. 0.6 más 1.7 es algo así como 2.3. Entre 2 me queda 1.15. No me puede quedar 1.15. ¿Por qué? Porque ese número, que sería el representante de toda la clase, no es del tipo de los datos. 1.15 tiene 2 decimales. Y todos mis datos tienen un decimal. ¿Qué no debo de hacer? Ni cortar ni redondear. A diferencia de como lo hicimos para calcular el tamaño de clase, aquí no vamos ni a cortar ni a redondear. Nuestra marca de clase tiene que salir natural. Si con mis clases no funcionan, entonces voy a tener que agregar auxiliarmente otra columnita que se conocen como los límites de escritura. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado en el video pasado, pero lo estoy volviendo a repetir, no hay ningún problema. Los límites de escritura me van a permitir arreglar el problema de ese decimal extra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar el 0.6 y en lugar de que termine en 1.7, vamos a hacer que termine en 1.8. Y luego el 1.8 va a terminar no en el 2.9, sino en el 3.0. El 3.0 va a ir no hasta el 4.1, sino hasta el 4.2. Y luego la cuarta clase va a ir del 4.2, no hasta 5.3, sino hasta 5.4. Y la última clase va a ir de 5.4 hasta, no hasta el 6.5, sino hasta el numerito que se iría aquí, que sería el 6.6. Ahora, a lo mejor alguno de ustedes tiene la duda de preguntar, profe, pero ¿qué no había dicho que no pueden iniciar una clase donde termina la otra? Porque si no, a la hora de tratar de contar un número, no sabríamos dónde queda. Por ejemplo, no tengo un 4.1 o algo. El 4.1 no sabría si ponerlo arriba o abajo. Bueno, el 1.8. El 1.8 es más natural. El 1.8 no sabríamos dónde ponerlo, si aquí o aquí, ¿verdad? Eso es cierto, pero hay un detalle muy sutil que nosotros ya clasificamos. Ya construimos las clases y ya tenemos la frecuencia. No vamos a modificar la frecuencia por los límites de escritura. ¿Sí? Los límites de escritura es algo accesorio, algo cosmético, por así decirlo, algo que estamos metiendo, que nos estamos sacando de la manga para que nuestra marca de clase sea decente. Ya después estos límites de escritura los vamos a poder utilizar para gráficos estadísticos, ¿sí? Pero en realidad no nos están sirviendo para ningún cálculo de frecuencias y cosas así. Entonces podemos hacer límites de escritura con toda tranquilidad porque el trabajo ya se hizo, que es la frecuencia. ¿Okay? E insisto, si a la hora de hacer este promedio el número me resulta adecuado, entonces ya no necesitaré los límites de escritura. Los límites de escritura solo van a aparecer cuando mi marca de clase no se ajuste al tipo de datos que tengo. Vamos a darle prisa entonces. 0.6 más 1.8 son 2.4, entre 2 pues eso es 1.2. Esta va a ser mi primera marca de clase. El 1.8 más 3 se convierte en 4.8 y eso entre 2
es un 2.4. Luego tendríamos de 3.0, perdón, este es 3.0. De 3.0 a 4.2, eso se hace 7.2. Entre 2 es un 3.6. Entonces se dan cuenta, va como de 1.2 en 1.2. Viene siendo uno más que aquí, ¿no? Este tendría que ser el 4.8 y este tendría que ser el 6.0. Así vamos a tener nuestra XY. Ya tenemos clases, frecuencias, marcas de clase. Tuvimos que calcular los límites de escritura. Bien. Vamos a agregarle otras cositas aquí. Otras columnas. Específicamente, una columna que se va a llamar frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa y porcentaje. Entonces, rápidamente, en resumen, primer paso, número de datos, dato mayor, dato menor. Segundo paso, cuántas clases son. Lo voy a decir que ese número de clases escogidas le vamos a llamar K. El tamaño de clases va a ser el dato mayor menos dato menor entre la K. Lo vamos a cortar al tipo de datos. Con eso vamos a construir nuestros intervalos de clase y calcular la frecuencia. Y luego voy a calcular el XY. El XY se puede calcular ya sea con los intervalos de clases o con los límites de escritura. Va a depender de qué, de cómo quede la marca de clase. Si nos queda con decimales de más, entonces me voy a los límites de escritura. Si me queda exactito, como deben de ser, entonces ahí lo dejo. Sexto paso, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa, ¿sí? Esto de ahí significa que pues esta va a ser la frecuencia relativa 1, la frecuencia relativa 2, 3, 4, 5, frecuencia acumulada 1, 2, 3, etc. Ok, ¿qué es la frecuencia relativa? Muy sencillo. Vamos a ocupar la calculadora porque vamos a tener que hacer un cálculo de división. La frecuencia relativa es la frecuencia, cada una de las frecuencias dividida entre el número de datos. Y nada más, eso es básicamente la frecuencia relativa. Entonces, aquí yo lo que estaría haciendo es tomar el 3 y dividirlo entre 20. El 5 entre 20, 5 entre 20, 3 entre 20, 4 entre 20. ¿Me va a quedar decimal? Sí. ¿Sí? Ni modo. Entonces, 3 entre 20 es aproximadamente 0.15. Entonces es 0.15. 5 entre 20 me va a quedar como un 0.25. 0.25. Y 4 entre 20 me va a quedar 0.2. Ahí está, la frecuencia relativa. Si a esta frecuencia relativa yo la multiplico por 100, voy a tener el porcentaje. Ese sería mi noveno paso. ¿Sí? Noveno paso, el porcentaje. Bueno, el porcentaje, ¿cómo lo voy a calcular? Ya dijimos, es la frecuencia relativa por 100. Entonces el porcentaje va a ser eso. La frecuencia relativa se va a estar multiplicando por 100. Es decir que esto sería el 15%, 25%, 25%, 15% y 20%. Ya después, ya en un momento más explicaremos qué significa eso. Las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada, como su nombre nos dice, es una frecuencia que va acumulando, que va agregando. Y es muy simple, es muy simple. Es más fácil de explicar que de escribir una formulita. La frecuencia
acumulada sería el 3 más las anteriores. Pero no hay ninguna anterior, entonces lo dejaríamos en 3. La segunda frecuencia acumulada sería el 5 más las anteriores. Es decir, 5 más 3 sería 8. Esta tercera frecuencia acumulada sería el 5 más las anteriores. 5 más 5 es 10, más 3 son 13. La cuarta sería 3 más 5 más 5 más 3. Sería 16. La última sería el 4 más 3 más 5 más 5 más 3, que debe dar 20. ¿Cómo sé que calculé bien mis frecuencias acumuladas? Porque este último dato debe de ser exactamente igual a n. Si no me da exactamente igual a n, la regué en algún lado, simplemente. Mi número de datos son 20, ahí tenemos 20. Y la frecuencia acumulada relativa, pues si ya se lo imaginan, todo lo relativo va a ser dividirlo entre el número de datos. Bueno, vamos a tomar las frecuencias acumuladas y las vamos a dividir entre el número de datos. Entonces sí, todo lo que digamos relativo es dividirlo entre el número de datos. Esto va a ser lo mismo, fíjense, que esta. ¿Por qué? Porque son los mismos 3. Entre 0.15, entre el 3 entre el 20, pues es 0.15. 8 entre 20 me da 0.4. 13 entre 20 me da 0.65. 16 entre 20 me daría 0.8. Y 20 entre 20 me debe de dar 1. Y eso es lo que siempre esperaríamos. Si no me da 1 mi frecuencia acumulada relativa, en algún lado nos equivocamos. Este numerito siempre debe de ser igual a 1.0. Si no, la regamos. Ahí está nuestra tabla completa de presentación. De esta forma puedo presentar mis datos sin hacer ningún otro cálculo. Para hacer los cálculos necesarios para la media, moda y mediana, vamos a requerir agregarles más columnas. Pero, por ejemplo, ni para la media, ni para la moda, ni para la mediana ocuparíamos la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa, ni el porcentaje. Entonces, vamos a estarle añadiendo columnas dependiendo de nuestra finalidad de la tabla. Si mi finalidad es presentar los datos, tendríamos que agregarle esto. Si mi finalidad de la tabla es calcular la media o la moda o la mediana, entonces me olvidaría de estos y estaría agregando otras columnas de las operaciones. Y si además voy a querer calcular las medidas de dispersión que aún no hemos visto, pues le voy a agregar más columnas además de las operaciones que vayamos haciendo. ¿Ok? Y el porcentaje, es interesante darme cuenta entonces que el 15% del total de datos se está acumulando en la primera clase. Fíjense, estos dos porcentajes sumados dan 50%, es decir, que la mitad de los datos están entre 1.8 y 4.1. ¿Sí? Eso me da mucha información. Claro, habría que contextualizar el problema. No sabemos estos datos qué significaban. Algún índice de algo, y uno puede sacar conclusiones a partir de ver que en estas dos clases se ubica la mitad. ¿Sí? Si tuviéramos que tomar decisiones, a lo mejor me olvido de todo lo demás porque aquí está la mayoría. Bueno, no la mayoría, es exactamente la mitad. Aquí hay 15%. Y extrañamente este tiene más, 20%. ¿Sí? Entonces, esos son el tipo de conclusiones que podemos llegar a hacer al analizar el porcentaje. La frecuencia acumulada
nos da otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, datos menores a 4, de 4.1 y para abajo, tenemos 13. ¿Sí? Ya no estoy hablando nada más de 5 que están entre 3 y 3.1. De 4.1 para abajo, tengo 13 datos. De 5.3 para atrás, tengo 16. Esto me permite analizar la frecuencia acumulada relativa. Me permite, a la hora de transportarlo a un gráfico estadístico, ver cómo van creciendo, el ritmo de crecimiento, por así decirlo, de la gráfica. ¿Sí? De la gráfica de cómo se van acumulando y cómo van creciendo las clases. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos análisis estadísticos de fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Y al ver ese crecimiento me permite llegar a sacar conclusiones acerca de esa población viva. ¿Sí? A lo mejor hacer proyecciones de cuántos individuos voy a llegar a tener en un futuro, etc. Pero ya nos estaríamos metiendo en asuntos más de matemática, más de estadística inferencial y no tanto descriptiva. Pero vaya, sí tiene una importancia el analizar la frecuencia acumulada porque nos permite eso. También las frecuencias relativas, porque la frecuencia relativa me habla de un porcentaje. ¿Sí? Y la frecuencia acumulada relativa también de un porcentaje de acumulación. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vieron detalladamente cómo se hace una tabla de frecuencias. Este caso nos permitió analizar perfectamente qué sucedía cuando mi tamaño de clase quedaba más grande. Entonces lo cortábamos. ¿Qué pasaba cuando mi marca de clase tenía más decimales? Veíamos cómo hacer la corrección. Y vaya, yo creo que con eso ya están listos como para resolver alguno que otro problemita. En el siguiente video vamos a ver cómo usar la tabla de distribución de frecuencias para hacer cálculos de media, moda y mediana. Hasta el siguiente video.